La forma casual en que discutían destruir su vida, separarla de su hijo, hizo que Elena se sintiera físicamente enferma, pero se obligó a seguir leyendo, a documentar cada detalle. Si querían jugar sucio, ella estaría lista. Mientras fotografiaba los mensajes con su propio teléfono, la mente de Elena se remontó a sus días universitarios. La mayoría de la gente la conocía como la exitosa arquitecta que se había casado con el soltero más codiciado de Madrid. Lo que no sabían era que Elena Navarro había sido una de las investigadoras más talentosas de la Complutense. Había ayudado a exponer 2 casos importantes de fraude académico y había sido reclutada por 3 agencias de inteligencia diferentes antes de elegir la arquitectura. Era hora de desempolvar esas habilidades. Elena pasó las siguientes 6 horas realizando la investigación más exhaustiva de su vida. Encontró registros financieros que mostraban que Alejandro había estado moviendo sistemáticamente activos a cuentas en el extranjero a las que Sofía podía acceder. Descubrió que los viajes de negocios a Galicia, en realidad, habían sido escapadas románticas a las Rías Baixas, cargadas a la tarjeta de crédito de la empresa como gastos de entretenimiento para clientes. Lo más condenatorio de todo, encontró pruebas de que Alejandro había estado malversando dinero de la Fundación Vega, la misma organización benéfica que se celebraría en la gala de esta noche. Durante el último año, había desviado casi 100 millones de euros destinados a hospitales infantiles y programas educativos a sus cuentas personales. Pero el descubrimiento más impactante de Elena llegó cuando decidió investigar a Sofía del Valle. Usando técnicas que había aprendido de un experto en ciberseguridad, con el que había salido brevemente antes de conocer a Alejandro, Elena accedió a las cuentas de redes sociales, registros de empleo e información de antecedentes de Sofía. Lo que encontró hizo que todo encajara. Sofía del Valle no existía. La mujer por la que Alejandro planeaba dejarla. La mujer a la que le había dado 50 millones de euros. La mujer a la que decía amar. Su verdadero nombre era Vanessa Ruiz y tenía antecedentes penales en 3 comunidades autónomas. Robo de identidad en Cataluña, fraude en Andalucía, malversación en el País Vasco. Vanessa Ruiz era una estafadora profesional que se especializaba en atacar a hombres ricos y solitarios. Había cambiado su apariencia, creado un historial falso y había estado trabajando sistemáticamente para destruir el matrimonio de Elena desde dentro. La última pieza de evidencia que Elena encontró le heló la sangre. Escondida en los registros médicos de Sofía, registros a los que Vanessa había sido lo suficientemente descuidada como para acceder desde el ordenador personal de Alejandro. Había pruebas de que no estaba embarazada en absoluto. Las ecografías que le había estado mostrando a Alejandro fueron robadas de Internet. Las náuseas matutinas, las citas prenatales, la charla sobre su futuro juntos, todo era falso. Elena se sentó en la silla de cuero de Alejandro, rodeada de impresiones y fotografías, sintiendo una extraña sensación de calma descender sobre ella. La traición aún dolía, lo que siempre dolía, pero ahora tenía algo más poderoso que el dolor. Tenía munición. Su teléfono sonó, sobresaltándola de sus pensamientos. La identificación de llamada mostraba Marcos Torres, un nombre que no había visto en años. Marcos había sido su compañero de estudio en la Facultad de Derecho de la Complutense antes de que ella cambiara a arquitectura. También era el único hombre al que había amado antes de Alejandro,
y al que había renunciado para casarse con la riqueza y la sociedad. Elena, la voz de Marcos era cálida pero preocupada. Espero que no te importe que te llame. Vi el anuncio de la gala de esta noche en El País, y bueno, he estado escuchando algunos rumores preocupantes sobre tu marido. Elena sintió que las lágrimas le brotaban a los ojos al escuchar una voz genuinamente amable. Marcos, ¿qué clase de rumores? Los que me hacen preocuparme por ti, Elena. Sé que no hemos hablado en años, pero necesito preguntarte directamente. ¿Estás a salvo? ¿Estás feliz? La simple pregunta rompió algo dentro de ella. Elena se encontró contándole a Marcos todo. El romance, la malversación, el embarazo falso, los planes para quitarle a su hijo. Marcos escuchó sin interrupción. Su respiración, el único sonido al otro lado de la línea. Dios mío, Elena, dijo finalmente. Necesitas salir de ahí. Hoy. Ahora mismo. No puedo, dijo Elena, sorprendida por la fuerza de su propia voz. No estoy huyendo, Marcos. Estoy luchando. ¿Qué quieres decir? Alejandro planea humillarme en la gala de esta noche. Va a presentar a su amante a la sociedad mientras yo me quedo en casa como una esposa desechada. Pero ha cometido un error crucial. ¿Cuál? No sabe con quién está realmente casado. Elena le explicó su plan a Marcos, quien escuchó con creciente asombro. Cuando terminó, él permaneció en silencio por un largo momento. Elena, dijo finalmente, lo que propones es brillante. También es increíblemente peligroso. Alejandro de la Vega es uno de los hombres más poderosos de Madrid. Si esto sale mal, entonces lo perderé todo, terminó Elena. Pero Marcos, ya lo he perdido todo. El hombre que amaba nunca existió. El matrimonio que atesoraba era una mentira. Lo único que me queda por perder es mi autoestima. Y no les voy a dar eso también. ¿Qué necesitas de mí? Apoyo legal, contactos con los medios y un amigo. Tienes los tres, siempre. Mientras Elena colgaba el teléfono, sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No esperanza de reconciliación o perdón, sino esperanza de justicia, esperanza de verdad, esperanza de un futuro donde su hijo crecería sabiendo que su madre había sido lo suficientemente fuerte como para luchar por lo que era correcto. Miró el reloj en el escritorio de Alejandro. 3 p.m. La gala comenzaba a las 7. Tenía 4 horas para prepararse para la actuación más importante de su vida. Elena Navarro de la Vega estaba a punto de recordarle a la sociedad madrileña que detrás de la traición de todo hombre exitoso había una mujer lo suficientemente inteligente como para reducir su imperio a cenizas. La guerra acababa de comenzar. ¿Crees que Elena debería haber huido o su decisión de luchar es la correcta? Comparte tu opinión abajo. Elena se paró frente a su vestidor, estudiando su reflejo en el espejo de 3 cuerpos. A los 7 meses de embarazo, su cuerpo había cambiado drásticamente de la esbelta arquitecta con la que Alejandro se había casado. Sus pechos estaban más llenos, sus caderas más anchas, su vientre pronunciado y redondo. Alejandro había dejado de mirarla con deseo meses atrás, y ella había comenzado a verse a sí misma a través de sus ojos, como alguien cuyo propósito era puramente funcional. Esta noche, recuperaría su poder. Seleccionó un vestido de maternidad Chanel negro que había comprado pero nunca usado. Elegante, sofisticado y perfectamente adaptado para resaltar en lugar de ocultar su embarazo. El mensaje sería claro. Estaba orgullosa de su condición, orgullosa de la vida que crecía dentro de ella, orgullosa de ser exactamente quien era. Mientras se vestía,
El teléfono de Elena vibró con actualizaciones de Marcos. Fiel a su palabra, había pasado la tarde movilizando recursos. Había contactado con 3 importantes medios de comunicación, asegurando que los eventos de la noche serían cubiertos por más que solo fotógrafos de sociedad. También había organizado que un equipo de investigadores de la Guardia Civil estuviera presente en la gala, listos para actuar sobre la evidencia de malversación que Elena había descubierto. «Todo está en su lugar», envió Marcos por mensaje de texto. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?» Elena respondió rápidamente. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Se dirigió a su joyero, seleccionando las piezas con cuidado. El collar de diamantes que Alejandro le había regalado por su primer aniversario, los pendientes de zafiro de su compromiso, el anillo de boda que ahora se sentía como un peso en su dedo. Cada pieza contaría parte de la historia, la mujer que había sido amada, valorada y finalmente traicionada. Mientras se maquillaba, Elena pensó en las 3 memorias USB escondidas en su bolso. Cada una contenía copias de cada pieza de evidencia que había reunido. Los registros financieros, los mensajes, la prueba de la verdadera identidad de Sofía. Una memoria era para la Guardia Civil, otra para los medios de comunicación y una era su póliza de seguro. Su teléfono sonó. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla. Bella. Su voz era suave como la miel, amorosa, preocupada. «¿Cómo te sientes, cariño?» «Estoy bien, Alex, preparándome para esta noche». Hubo una pausa. «¿Preparándote, Bella?» «Hablamos de esto. Necesitas descansar. La gala será demasiado estrés para ti y para el bebé». «En realidad, hoy me siento de maravilla. Lo mejor que me he sentido en meses. No me lo perdería por nada del mundo». Elena pudo escuchar el pánico colarse en la voz de Alejandro. «Bella, por favor, escúchame. Esto no es una buena idea. Habrá fotógrafos, música alta, multitudes de gente. No es seguro para alguien en tu condición». «¿Alguien en mi condición?» La voz de Elena permaneció perfectamente tranquila. ¿Te refieres a alguien que está embarazada de tu hijo? ¿Alguien que lleva al futuro heredero del Imperio Vega? Eso no es lo que quise decir. Y lo sabes. Lo sé, Alejandro. Hoy he estado pensando mucho en nuestra relación, en nuestro futuro. Tengo algunas cosas que quiero discutir contigo esta noche». El silencio al otro lado de la línea se extendió por casi 30 segundos. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz había perdido toda calidez. «¿Qué clase de cosas?» «Oh, solo algunas preguntas sobre nuestras finanzas, nuestros planes, nuestra sociedad. Nada que no pueda esperar hasta esta noche. Te veo en la gala, querido». Elena colgó antes de que él pudiera responder. Sabía que Alejandro probablemente estaba llamando a Sofía en ese momento, advirtiéndole que Elena podría ir a la gala. Podía imaginar su conversación de pánico, sus intentos frenéticos de ajustar sus planes. Pero era demasiado tarde. Elena ya había puesto las ruedas en marcha. A las 6 p.m. sonó el timbre de Elena. No esperaba a nadie. Pero cuando revisó el monitor de seguridad, vio una cara familiar. María Santos, su antigua asistente de su estudio de arquitectura. María había sido más que una empleada. Había sido una amiga, una confidente. Alguien que había animado a Elena a perseguir sus sueños, incluso después de casarse con Alejandro. «María, ¿qué haces aquí?» «Marcos me llamó», dijo María, entrando al vestíbulo. «Me dijo lo que estaba pasando. Elena, lo siento mucho. Siempre sospeché que Alejandro era...»
pero nunca imaginé que fuera tan malo. María le entregó a Elena un pequeño dispositivo. Es una cámara oculta y un micrófono. Marcos pensó que quizás querrías grabar lo que suceda esta noche con fines legales. Elena miró el diminuto dispositivo, no más grande que un botón. ¿De dónde sacó Marcos esto? Al parecer, tiene amigos en lugares interesantes. La cámara es prácticamente indetectable y el micrófono captará conversaciones a 15 metros de distancia. Todo se almacenará en un servidor seguro que no puede ser hackeado ni destruido. Mientras María ayudaba a Elena a ocultar el dispositivo en su vestido, habló en voz baja. Elena, necesito que sepas algo. Después de que dejaste la firma para casarte, Alejandro vino a verme. Me ofreció dinero para que le informara sobre tus actividades, tus amistades, tus conversaciones. Quería saber si hablabas con otros hombres, si parecías infeliz, si planeabas algo que él debiera saber. A Elena se le heló la sangre. ¿Aceptaste el dinero? Le dije que se fuera al infierno, dijo María con firmeza. Pero Elena, significa que te ha estado vigilando durante años, controlándote de formas que probablemente ni siquiera te das cuenta. La revelación no debería haber sorprendido a Elena, pero lo hizo. El control de Alejandro había sido tan sutil, tan gradual, que apenas lo había notado. Las suaves sugerencias que se convirtieron en peticiones firmes, los amigos que misteriosamente dejaron de llamar, las oportunidades profesionales que Alejandro consideraba inapropiadas para una esposa. «María», dijo Elena, «necesito que hagas algo por mí esta noche. Lo que sea. Si algo me pasa, si no vuelvo a casa esta noche, o si desaparezco, o si algo parece sospechoso, necesito que contactes al detective Rodríguez de la Policía Nacional. Dile que busque la caja de seguridad en el Banco Santander. Caja número 4, todo está ahí». Los ojos de María se abrieron. «Elena, ¿qué estás planeando?» «Justicia», dijo Elena simplemente. «¿Y libertad?» A las 6:30 llegó el coche de Elena. No el Bentley que Alejandro solía enviarle, sino un sencillo sedán negro que Marcos había arreglado. Mientras conducía por las calles nevadas de Madrid hacia el Teatro Real, Elena sintió una extraña sensación de paz. Durante meses, había estado viviendo en una niebla de confusión y dolor, tratando de entender por qué su matrimonio estaba fracasando, por qué Alejandro se había vuelto tan distante, por qué se sentía como una extraña en su propia vida. Ahora entendía que nada de eso había sido culpa suya. Había estado viviendo con un depredador que la había aislado sistemáticamente. La había controlado y había planeado desecharla. Pero los depredadores cometían errores cuando subestimaban a sus presas. Cuando el coche se detuvo en el Teatro Real, Elena pudo ver la alfombra roja ya llena de fotógrafos y equipos de noticias. La gala anual de la Fundación Vega era uno de los eventos más prestigiosos de Madrid, al que asistían multimillonarios, celebridades, políticos y miembros de la realeza. Esta noche, todos ellos serían testigos de la verdad. Elena revisó su reflejo por última vez en el espejo del coche. Se veía radiante, no a pesar de su embarazo, sino por ello. Parecía exactamente lo que era, una mujer fuerte, lista para luchar por su futuro y el futuro de su hijo. «Señora de la Vega», preguntó el conductor, «¿está lista?» Elena colocó su mano sobre su vientre, sintiendo que el bebé se movía inquieto dentro de ella. «Estamos listos», dijo. Mientras salía del coche y pisaba la alfombra roja, los flashes de las cámaras comenzaron a estallar de inmediato. Elena sonrió y saludó, pareciendo a todas luces la esposa perfecta de un multimillonario asistiendo a otro evento glamuroso.
Nadie entre la multitud de fotógrafos y reporteros podría haber imaginado que estaban a punto de presenciar el escándalo más explosivo en la historia de la sociedad madrileña. Elena entró al Teatro Real con la cabeza en alto, lista para recuperar todo lo que le habían robado. El ajuste de cuentas había comenzado. El Teatro David H. Koch del Teatro Real se había transformado en un palacio deslumbrante para la noche. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz cálida sobre mesas cubiertas con seda blanca. Cada centro de mesa una obra maestra de orquídeas blancas y paniculata. 500 de las personas más influyentes de Madrid se mezclaban con atuendos de noche que colectivamente costaban más que la mayoría de las casas de la gente. Elena llegó elegantemente tarde, justo cuando Alejandro comenzaba sus palabras de apertura desde el podio. Podía verlo claramente desde la parte trasera del teatro, impecable en su smoking Tom Ford, a medida, su cabello oscuro brillando bajo las luces del escenario, su voz con esa autoridad imponente que la había atraído por primera vez hace 5 años. «Damas y caballeros», la voz de Alejandro resonó por el sistema de sonido. «Bienvenidos a la 10ª gala anual de la Fundación Vega. Esta noche nos reunimos no solo para celebrar nuestros logros, sino para comprometernos con un futuro aún más brillante para los niños y las familias que dependen del trabajo de nuestra fundación». Elena vio a Sofía de inmediato, sentada en la mesa principal, con un impresionante vestido valentino rojo. Su cabello rubio, recogido en un elegante moño, su vientre artificialmente redondeado bajo la tela fluida. Estaba interpretando su papel a la perfección, la hermosa y embarazada amante que pronto sería revelada como la nueva señora de la Vega. Mientras Alejandro continuaba su discurso sobre donaciones caritativas y valores familiares, Elena se abrió paso entre la multitud. Las cabezas se giraron a su paso. Había estado ausente de los eventos sociales durante meses, y su presencia esta noche era inesperada. Escuchó conversaciones susurradas a su paso. ¿Es esa Elena de la Vega? Pensé que estaba en reposo. Se ve radiante, ¿no? Escuché que había problemas en el matrimonio. Elena tomó asiento en una mesa vacía cerca de la parte trasera, su corazón latiendo, pero su expresión serena. Observó el rostro de Alejandro, mientras él finalmente notaba su presencia. Incluso desde el otro lado del enorme teatro, pudo ver el momento exacto en que sus ojos la encontraron. Su sonrisa confiada vaciló por una fracción de segundo antes de volver a su lugar. Pero Elena había visto suficientes partidas de póker con su padre como para reconocer una señal cuando la veía. Alejandro se apresuró a terminar el resto de sus palabras de apertura, su pulcritud habitual ligeramente disminuida por el conocimiento de que su esposa embarazada, la mujer a la que le había dicho que se quedara en casa, lo estaba observando desde el público. Cuando terminó con un aplauso cortés, Elena lo vio inclinarse para susurrar algo urgente al oído de Sofía. La cabeza de Sofía se giró bruscamente, escaneando la multitud hasta que sus ojos se encontraron con los de Elena. Incluso desde esa distancia, Elena pudo ver el destello de pánico rápidamente enmascarado por el desafío. Sofía se inclinó hacia Alejandro, sus labios moviéndose rápidamente en lo que claramente era una conversación agitada. Elena sonrió y levantó su vaso de agua en un pequeño brindis. Que se preocuparan. Se sirvió el primer plato, foie gras sellado con reducción de champán, mientras un cuarteto de cuerda tocaba Vivaldi de fondo. Elena comió mecánicamente,
su mente concentrada en la memoria USB, escondida en su bolso de mano, y la cámara oculta grabando cada momento. A su alrededor, la élite de Madrid discutía carteras de valores y casas de vacaciones, felizmente inconscientes de que su noche estaba a punto de dar un giro dramático. Durante el plato de sopa, Alejandro se excusó de la mesa principal y se dirigió hacia Elena. Ella lo vio acercarse. Notando cómo se había recompuesto de nuevo en el papel de marido encantador y preocupado que tan bien interpretaba en público. «Bella», dijo, inclinándose para besarle la mejilla mientras los flashes de las cámaras estallaban por parte del fotógrafo de sociedad apostado por la sala. «Estás hermosa esta noche, pero cariño, ¿qué haces aquí? Acordamos que debías descansar». Elena lo miró con ojos grandes e inocentes. «Oh, Alex, hoy me sentí mucho mejor, y no podía soportar perderme tu gran noche. Además», colocó su mano sobre su vientre, «quería que nuestro bebé estuviera aquí para el importante discurso de papá». La mandíbula de Alejandro se apretó casi imperceptiblemente. «Por supuesto. Bueno, me alegro de que te sientas con fuerzas, aunque quizás deberías irte después de la cena. El programa se alarga bastante». «En realidad», interrumpió Elena suavemente, «esperaba poder decir unas palabras esta noche sobre el trabajo de la Fundación con los niños desde la perspectiva de una futura madre. Estoy segura de que a nuestros invitados les encantaría escuchar sobre nuestras esperanzas para el futuro de nuestra familia». La sangre se le fue a la cara a Alejandro. «Bella, eso no. El programa ya está establecido. No hay tiempo para oradores adicionales». «Oh, estoy segura de que podemos hacer tiempo», dijo Elena alegremente. «Después de todo, ¿quién mejor para hablar de organizaciones benéficas para niños que alguien que está a punto de convertirse en madre?» Pudo ver la mente de Alejandro acelerada, tratando de encontrar una manera de negarse sin causar una escena a su alrededor. Otros invitados comenzaban a notar su conversación. «Lo discutiremos más tarde», dijo finalmente. Su sonrisa forzada. «Disfruta de tu cena, querida». Mientras Alejandro regresaba a su mesa, Elena lo vio detenerse para hablar con varios hombres de traje oscuro apostados alrededor del perímetro de la sala. Seguridad, se dio cuenta. Se estaba asegurando de que fueran conscientes de su presencia, probablemente instruyéndolos para que la escoltaran si causaba algún problema. La ironía era deliciosa. Alejandro pensó que estaba protegiendo su noche cuidadosamente orquestada de su esposa inestable y emocional. No tenía idea de que en realidad estaba facilitando su propia caída. El plato principal llegó. Carne de wagyu con salsa de trufa, acompañada de discursos de varios miembros de la junta directiva de la fundación y beneficiarios. Elena escuchó con la mitad de su atención mientras ensayaba mentalmente su propio discurso. Había memorizado cada detalle condenatorio, cada pieza de evidencia, cada revelación devastadora. Mientras se servía el postre, Alejandro se puso de pie para pronunciar sus palabras de clausura. Este era tradicionalmente el punto culminante emocional de la noche, donde hablaría apasionadamente sobre la misión de la Fundación y anunciaría el total de recaudación de fondos del año. «Amigos», comenzó Alejandro, su voz cálida y resonante. «Esta noche hemos recaudado más de 50 millones de euros para niños necesitados. Estos fondos construirán hospitales, crearán becas y brindarán esperanza a miles de familias en toda nuestra gran nación». La ironía era asombrosa. Alejandro estaba celebrando la recaudación de 100 millones de euros para caridad, mientras había robado el doble de esa cantidad para sus propios fines.
Elena sintió que su bebé pateaba con fuerza, como si respondiera a su creciente indignación. Pero más allá del dinero, continuó Alejandro, esta noche representa algo más profundo. Representa el poder del amor, de la familia, de construir algo más grande que nosotros mismos. Hablando de familia, la sangre de Elena se congeló al darse cuenta de lo que venía. Tengo un anuncio muy especial que hacer esta noche. Muchos de ustedes saben que mi esposa Elena y yo esperamos a nuestro primer hijo. Lo que no saben es que recientemente hemos descubierto que en realidad esperamos gemelos. La mentira fue tan audaz, tan inesperada, que Elena jadeó audiblemente. En la sala, los invitados estallaron en aplausos y felicitaciones. Varias personas se giraron para sonreír a Elena, quien permaneció inmóvil por la sorpresa. Alejandro no había terminado. Y estoy encantado de compartir que Elena y yo hemos decidido expandir nuestra familia de otra manera también. Nos complace presentarles a alguien muy especial, Sofía del Valle, quien se unirá a nuestra familia a través de procedimientos de adopción que hemos estado organizando discretamente. Los aplausos continuaron mientras Alejandro señalaba a Sofía, quien se puso de pie con gracia y colocó su mano sobre su vientre falso. La implicación era clara para todos en la sala. Los de la Vega no solo tendrían gemelos, sino que también adoptarían al hijo de otra mujer embarazada, por la bondad de sus corazones. Elena se dio cuenta con una claridad cristalina de que estaba presenciando a un maestro manipulador en acción. En un golpe brillante, Alejandro había explicado el embarazo de Sofía. Se había hecho parecer magnánimo y orientado a la familia, y había creado una narrativa que haría que cualquier acusación de Elena pareciera el desvarío celoso de una esposa mentalmente inestable. Era hora de destruirlo. Elena se puso de pie lentamente, su silla raspando el suelo en el repentino silencio que siguió al anuncio de Alejandro. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia ella mientras comenzaba a caminar hacia el escenario, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. En realidad, dijo Elena, su voz clara a través de la excelente acústica del teatro, creo que hay algunas cosas sobre nuestra familia que necesitan aclaración. El rostro de Alejandro se puso blanco mientras Elena subía los escalones al escenario. La sala zumbaba con confusión y anticipación. Esto no era parte del programa, pero nadie iba a impedir que una mujer embarazada hablara en una gala benéfica. Elena llegó al podio y apartó suavemente a Alejandro. Él estaba atrapado. Cualquier intento de quitarla físicamente parecería abusivo y crearía un escándalo aún mayor. «Buenas noches», dijo Elena al micrófono, su voz firme y fuerte. «Para quienes no me conocen, soy Elena Navarro de la Vega. Y sí, espero a mi primer hijo con Alejandro». Hizo una pausa, dejando que su mano descansara visiblemente sobre su vientre, asegurándose de que cada cámara en la sala capturara la imagen de la radiante esposa embarazada. Sin embargo, necesito corregir el anuncio de mi marido. No esperamos gemelos. Llevo un solo hijo, concebido hace 8 meses durante lo que yo creía que era un matrimonio amoroso. La confusión en la sala era palpable. ¿A dónde iba esto? También necesito abordar la historia de adopción que mi marido acaba de compartir con ustedes. La verdad es que Sofía del Valle no es una mujer embarazada a la que estamos ayudando a través de la adopción. Ella es la amante de mi marido y ha estado teniendo una aventura con él durante más de 1 año. El jadeo colectivo de 500 personas fue audible. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar frenéticamente, mientras los reporteros se daban cuenta de que estaban presenciando un escándalo explosivo
desarrollándose en tiempo real. Además, continuó Elena, su voz cada vez más fuerte, el embarazo que Sofía muestra esta noche es completamente falso. No está embarazada en absoluto. Lleva una barriga protésica como parte de un elaborado engaño. Elena metió la mano en su bolso de mano y sacó la memoria USB. Tengo pruebas documentadas de su romance, incluyendo miles de mensajes de texto, registros financieros que muestran que Alejandro le ha dado más de 50 millones de euros de dinero de la fundación, y pruebas de que Sofía del Valle es en realidad Vanessa Ruiz, una estafadora convicta con un historial de fraude en múltiples comunidades autónomas. El teatro estalló en caos. Los reporteros gritaban preguntas, los invitados se giraban unos a otros en estado de shock, y Elena pudo ver al equipo de seguridad de Alejandro moviéndose hacia el escenario. Pero Elena no había terminado. La traición más devastadora, dijo, su voz cortando el ruido, es que mi embarazo fue planeado por mi marido, no por amor, sino como una distracción. Según sus comunicaciones privadas, embarazarme era una estrategia para mantenerme gorda y emocional, mientras planeaban robar nuestros bienes y dejarme sin nada. Miró directamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil a su lado, su fachada cuidadosamente construida, desmoronándose en tiempo real. Alejandro planeó quitarme a nuestro hijo alegando que yo era una madre no apta. Documentaron mis síntomas de embarazo, mis respuestas emocionales a su crueldad, como evidencia de inestabilidad mental. Su objetivo era dejarme sin dinero, sin hijo y sin recurso. Elena se volvió hacia el público, muchos de los cuales ahora estaban de pie, algunos grabando con sus teléfonos, otros gritando preguntas y ánimos. Pero cometieron un error crucial, dijo Elena, su voz resonando con triunfo. Asumieron que yo era la misma mujer ingenua con la que Alejandro se casó hace 5 años. Olvidaron que me gradué con honores de la Complutense, que construí un exitoso estudio de arquitectura antes de renunciar por amor, y que nunca he retrocedido en una pelea cuando alguien amenazaba a mi familia. En ese momento, como si fueran invocados por las palabras de Elena, agentes de la Guardia Civil comenzaron a entrar al teatro por múltiples entradas. Elena vio a Marcos Torres cerca de la parte trasera de la sala, hablando con el agente principal y señalando hacia el escenario. Las pruebas que he reunido durante la última semana han sido entregadas a las autoridades federales. Alejandro de la Vega será arrestado esta noche por malversación, evasión de impuestos y fraude. Los 50 millones de euros que robó de las organizaciones benéficas para niños serán recuperados y devueltos a su propósito legítimo. Alejandro finalmente encontró su voz. Elena, detén esto. Estás teniendo un ataque de nervios. El embarazo te ha vuelto inestable. Necesitas ayuda. Fue exactamente lo incorrecto que decir. Toda la sala podía ver a una mujer tranquila, elocuente y obviamente embarazada de pie, junto a un hombre en pánico que intentaba manipularla frente a cientos de testigos. Elena sonrió a su marido con algo que podría haber sido lástima. La única ayuda que necesitaba, Alejandro, era la ayuda para verte claramente. Y ahora, todos los demás también pueden verte. En ese momento, Sofía cometió su error crítico. Incapaz de soportar el escrutinio por más tiempo, se levantó abruptamente de su mesa y comenzó a correr hacia la salida. Pero en su prisa y pánico, tropezó con sus propios pies. La barriga de embarazo falsa salió volando por el suelo del Teatro Real, aterrizando con un golpe sordo frente a la mesa principal. El teatro cayó en un silencio atónito durante exactamente 3 segundos.
Luego, el caos realmente comenzó. Los reporteros se abalanzaron. Las cámaras destellaron como relámpagos. Los invitados gritaban preguntas y exclamaciones. Y a través de todo, Elena permaneció tranquilamente en el escenario, mientras los agentes de la Guardia Civil se acercaban a Alejandro con las esposas. «Alejandro de la Vega», dijo el agente principal claramente, «queda usted arrestado por malversación, fraude y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras Alejandro era llevado esposado, miró a Elena con una expresión de puro odio. Pero Elena no sintió nada más que alivio. El hombre al que había amado se había ido. Probablemente nunca había existido. Lo que quedaba era solo un criminal enfrentando la justicia. Sofía, mientras tanto, estaba siendo interrogada por otros agentes cerca de la barriga protésica caída. Su elegante compostura se había desmoronado por completo y estaba sollozando histéricamente mientras intentaba explicar el obvio engaño. Elena se acercó al micrófono por última vez. «Damas y caballeros, les pido disculpas por interrumpir su noche, pero espero que entiendan que cuando alguien amenaza a su hijo, uno hace lo que sea necesario para protegerlo. Gracias por su atención, y por favor, continúen apoyando a las organizaciones benéficas legítimas para niños en el futuro». La ovación de pie que siguió duró casi 10 minutos. Mientras Elena finalmente abandonaba el escenario, estaba rodeada de personas que la felicitaban, reporteros y partidarios. Pero la persona que más le alegró ver fue a Marcos Torres, quien salió de la multitud con lágrimas en los ojos. «Elena», dijo, «eso fue lo más valiente que he presenciado jamás». Elena sonrió, sintiéndose verdaderamente libre por primera vez en años. «Fue lo más honesto que he hecho en mucho tiempo». Mientras caminaban juntos hacia la salida, Elena ya podía ver los titulares formándose en su mente. «Esposa embarazada expone el romance de multimillonario en el escenario. Amante huye avergonzada en público». Pero esos titulares solo contarían parte de la historia. La verdadera historia era sobre una mujer que había encontrado su fuerza, protegido a su hijo y se había negado a ser una víctima. La verdadera historia era sobre el renacimiento de Elena Navarro de la Vega. ¿Qué te pareció el giro de los acontecimientos? ¿Esperabas que Sofía fuera desenmascarada de esa manera? Comenta y comparte tus impresiones. 6 meses después, Elena estaba sentada en la habitación del bebé de su nueva casa adosada en el barrio de Salamanca, meciendo suavemente a su hijo de 3 meses, Ethan Marcos Navarro. El sol de la mañana entraba por las ventanas que daban a un pequeño jardín donde planeaba enseñarle a caminar algún día. El contraste con su antigua vida era sorprendente. Atrás quedaba el frío mármol y el cristal del ático, reemplazados por cálidos suelos de madera, telas suaves y muebles elegidos por su comodidad en lugar de su estatus. Las paredes de la habitación del bebé estaban pintadas de un relajante verde salvia, decoradas con grabados de famosos hitos arquitectónicos de todo el mundo. Un sutil guiño a la carrera a la que estaba regresando lentamente. El pequeño Ethan se movió en sus brazos, su cabello oscuro atrapando la luz del sol. Tenía el color de Alejandro, pero los ojos de Elena, alerta, inteligentes y llenos de curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Elena se había preocupado durante su embarazo por cómo se sentiría al mirar a su hijo y ver rastros del hombre que la había traicionado tan completamente. En cambio, descubrió que Ethan se parecía completamente a sí mismo. Una persona nueva con un potencial ilimitado, sin las marcas de los pecados de su padre. Los procedimientos legales avanzaron rápidamente una vez que se presentaron las pruebas de Elena. Alejandro fue sentenciado a 15 años de prisión federal
por malversación, evasión de impuestos y fraude. El juez había sido particularmente duro en sus comentarios de sentencia, señalando que Alejandro había traicionado no solo a su esposa y familia, sino a miles de niños vulnerables que dependían del trabajo de su fundación. Sofía, cuyo verdadero nombre, como Elena había descubierto, era de hecho Vanessa Ruiz, recibió 5 años por conspiración y fraude. También se le ordenó pagar una restitución, aunque como ya había gastado la mayor parte del dinero que Alejandro le había dado en artículos de lujo y juegos de azar, había poco que recuperar. Pero la justicia, había aprendido Elena, era más que un castigo. Se trataba de restauración, de reconstruir lo que había sido derribado. La Fundación Vega había sido reestructurada bajo una nueva dirección, con Elena como miembro del consejo asesor. Los fondos robados habían sido recuperados y ya estaban trabajando en la construcción de la unidad de oncología pediátrica en el Hospital La Paz, que Alejandro había prometido, pero nunca tuvo la intención de entregar. Más personalmente, Elena había utilizado su acuerdo de divorcio para establecer la Fundación Fénix, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las mujeres a escapar de relaciones económicamente abusivas. La fundación proporcionaba asistencia legal, servicios de planificación financiera y alojamiento de emergencia para mujeres y niños que huían de la violencia doméstica. «Estás pensando en el trabajo de nuevo, ¿verdad?», dijo Marcos suavemente desde el umbral. Elena lo miró con una sonrisa. Marcos había sido su ancla durante el caos del último año, nunca pidiendo más de lo que ella estaba dispuesta a dar, pero siempre presente cuando necesitaba apoyo. Su relación se había reanudado lentamente, construida esta vez sobre el respeto mutuo y los valores compartidos, en lugar de la intensidad apasionada de su juventud. «Culpable», admitió Elena. «Tenemos 3 casos nuevos esta semana. Una mujer cuyo marido había estado ocultando bienes en cuentas en el extranjero, otra cuyo compañero había destruido su crédito y una adolescente cuyo novio la convenció de sacar tarjetas de crédito a su nombre para sus proyectos empresariales». Marcos entró en la habitación y se sentó en la mecedora junto a la de Elena. A sus 36 años, había asumido su papel como uno de los abogados de derechos civiles más respetados de Madrid. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas en las sienes, y sus ojos amables estaban enmarcados por líneas de expresión que no estaban allí cuando eran jóvenes. «El caso de la adolescente me suena», dijo. «¿No fue así como Sofía empezó?» «Casi exactamente. Es un patrón común. Los depredadores financieros se dirigen a personas jóvenes y confiadas y usan sus emociones en su contra. El programa de extensión para adolescentes de la Fundación Fénix está diseñado para enseñar a los jóvenes a reconocer y evitar estas situaciones». Elena cambió a Ethan a su otro brazo y miró alrededor de la tranquila habitación del bebé. «A veces pienso en lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera encontrado esos mensajes, si hubiera seguido confiando en Alejandro, si hubiera tenido demasiado miedo para contraatacar». «Pero sí contraatacaste», dijo Marcos con firmeza. «Elena, te salvaste a ti misma y a tu hijo. Más que eso, has salvado a cientos de otras mujeres a través de tu trabajo. Los efectos dominó de lo que hiciste esa noche en el Teatro Real todavía se están extendiendo». Era cierto. La historia de Elena había sido cubierta extensamente en los medios de comunicación, no solo como un escándalo social, sino como una historia inspiradora de empoderamiento. Había aparecido en la portada de la revista Cambio 16, como una de sus personas que cambiaron el mundo,
y sus memorias, liberarse, la lucha de una madre por la justicia. Habían pasado 20 semanas en la lista de los más vendidos de El País. Pero el reconocimiento que más significaba para Elena venía de las mujeres que le escribían a diario. Mujeres que habían encontrado el coraje para dejar relaciones abusivas, para investigar actividades financieras sospechosas, para confiar en sus instintos cuando algo no se sentía bien. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Marcos, sacando su teléfono. «Llegó a través del sitio web de la fundación esta mañana». Le entregó a Elena el teléfono, que mostraba un correo electrónico de una mujer llamada Sara de Sevilla. «Estimada señora Navarro, vi su historia en las noticias el año pasado y me salvó la vida. Estaba casada con un hombre que controlaba cada céntimo de nuestro dinero, que me decía que era demasiado estúpida para entender las finanzas, que me hacía pedir permiso para comprar comestibles. Después de ver su entrevista, comencé a prestar atención a nuestros extractos bancarios. Descubrí que tenía una tarjeta de crédito secreta con 100.000 euros de deuda y que estaba teniendo una aventura con una mujer a la que mantenía económicamente. Contacté con la línea de ayuda legal de la Fundación Fénix y me conectaron con un abogado que me ayudó a solicitar el divorcio y proteger mis bienes. Ahora vivo sola con mis 2 hijos. Trabajo como enfermera y por primera vez en 10 años me siento yo misma de nuevo. Gracias por mostrarme que podía ser lo suficientemente fuerte como para luchar por mi futuro». Elena sintió que las lágrimas le brotaban a los ojos al terminar de leer. Por eso había elegido hacer pública su historia, a pesar de la dolorosa exposición. Por eso trabajaba 16 horas al día, construyendo la fundación, mientras cuidaba a un recién nacido. «La historia de Sara no es única», dijo Marcos suavemente. «Recibimos correos electrónicos como este todas las semanas. Elena, has creado algo que no sobrevivirá a todos. Has convertido tu peor experiencia en una fuerza para el bien». Ethan comenzó a quejarse, y Elena instintivamente comenzó el suave movimiento de balanceo que siempre lo calmaba. Mientras miraba a su hijo, pensó en el futuro que estaba construyendo para él. Un futuro donde su madre sería conocida no como una víctima, sino como una luchadora. «Quiero que esté orgulloso de mí», dijo Elena suavemente. «No solo orgulloso de lo que logré, sino orgulloso de cómo manejé el peor momento de mi vida». «Lo estará», le aseguró Marcos. «Pero Elena, tú también deberías estar orgullosa de ti misma. No solo sobreviviste, transformaste todo a tu alrededor». Esa tarde, Elena recibió una llamada que trajo noticias que había estado esperando y temiendo. A Alejandro se le había concedido una llamada telefónica supervisada para solicitar una conversación con ella. Sería la primera vez que hablaban desde la noche de su arresto. Elena accedió a la llamada, curiosa por lo que podría decir después de 18 meses en prisión. Cuando la voz de Alejandro llegó por teléfono, Elena se sorprendió de lo diferente que sonaba. Atrás quedaba la autoridad imponente, la suave confianza que una vez la había atraído. Sonaba más viejo, cansado, derrotado. «Elena», dijo en voz baja, «sé que no tengo derecho a llamarte, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que ahora entiendo lo que perdí». Elena permaneció en silencio, dejándolo continuar. «He tenido mucho tiempo para pensar en lo que te hice a ti, a nuestra familia, a todos esos niños que dependían de la fundación. No puedo deshacer nada de eso, pero necesito que sepas que lo siento, no porque me atraparan, no porque esté en prisión, sino porque lastimé a la mejor persona que he conocido». «Alejandro», dijo Elena finalmente, «¿qué quieres de mí? Quiero saber sobre nuestro hijo. Quiero saber si está sano, si es feliz, si se parece a ti.
Quiero saber si hay alguna posibilidad de que algún día, cuando salga, pueda ser parte de su vida. Elena miró al otro lado de la habitación a Ethan, que dormía plácidamente en su cuna, completamente ajeno a la conversación que tenía lugar sobre su futuro. «El nombre de nuestro hijo es Ethan Marcos Navarro», dijo Elena. «Está sano, es hermoso, y crecerá conociendo la verdad sobre su padre. Cuando tenga la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, si quiere tener una relación contigo, no me interpondré en su camino. Pero Alejandro, nunca será su padre. Un padre es alguien que protege a su familia, que se sacrifica por ellos, que pone sus necesidades por encima de sus propios deseos. Tú elegiste ser un donante de esperma. Marcos eligió ser un padre». El silencio al otro lado de la línea se extendió por casi un minuto. «¿Es Marcos? ¿Están tú y él?» «Eso ya no es asunto tuyo», dijo Elena con firmeza. «Tu preocupación debería ser convertirte en el tipo de hombre que merece el perdón, no solo de mí o de Ethan, sino de ti mismo». Después de que terminó la llamada, Elena se sentó en silencio en su sala de estar, procesando la conversación. No sintió ninguna satisfacción por el obvio sufrimiento de Alejandro, pero tampoco sintió ninguna inclinación a ofrecerle consuelo. Algunos puentes, una vez quemados, estaban destinados a permanecer así. Esa noche, Marcos vino a cenar, una rutina que habían establecido en los meses desde el nacimiento de Ethan. Mientras cocinaban juntos en la cálida y acogedora cocina de Elena, ella le contó sobre la llamada de Alejandro. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó Marcos, picando verduras mientras Elena atendía la salsa. «Neutral», dijo Elena, sorprendida por su propia respuesta. «Ya no lo odio, Marcos. No lo amo. No lo perdono, pero tampoco lo odio. Simplemente es irrelevante para mi vida ahora». «Esa es probablemente la respuesta más saludable posible», observó Marcos. «¿Y qué hay de Ethan? ¿Cómo planeas manejar esa situación a medida que crezca?» Elena había estado pensando en esta pregunta durante meses. «Le diré la verdad, de maneras apropiadas para su edad, que su padre biológico cometió errores graves que lastimaron a mucha gente, incluyéndonos a nosotros, que a veces las personas que amamos nos decepcionan, pero eso no define nuestro valor o nuestro futuro, y que los hombres y mujeres que eligen amarnos y apoyarnos, como tú, a menudo son más importantes que los que comparten nuestro ADN». Marcos dejó de picar y la miró con una expresión de profundo amor y admiración. «Elena, hay algo que quiero preguntarte». Dejó su cuchillo y se volvió para mirarla de frente. Elena sintió que su ritmo cardíaco aumentaba al reconocer la seriedad en su tono. «Estos últimos 18 meses, verte reconstruir tu vida, verte crear algo hermoso de algo terrible, verte ser una madre increíble. Ha sido un honor ser parte de tu viaje. Y me encuentro esperando poder ser parte de todos tus viajes en el futuro». Marcos metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Los ojos de Elena se abrieron cuando él se arrodilló en su cocina, rodeado por el aroma de su comida casera y los sonidos del bebé Ethan arrullándose en su mecedora cercana. «Elena Navarro, ¿quieres casarte conmigo? No porque me necesites, no porque necesites a nadie, sino porque nos elegimos el uno al otro, porque queremos construir algo juntos basado en el respeto, la igualdad y el amor». Elena miró el anillo de zafiro simple y elegante, rodeado de pequeños diamantes. Nada como el ostentoso anillo de compromiso que le había dado Alejandro. Este anillo era hermoso porque fue elegido específicamente para ella,
porque representaba un amor basado en conocerla por completo y elegirla de todos modos. Sí, dijo Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, Marcos, yo también quiero elegirte. Mientras Marcos deslizaba el anillo en su dedo, Elena sintió una sensación de plenitud que no tenía nada que ver con el matrimonio, o los hombres, o la validación externa. Se sintió completa, porque había luchado por sí misma. Había protegido a su hijo. Había construido algo significativo de las cenizas de la traición. Un año después, Elena y Marcos se casaron en una pequeña ceremonia en el jardín detrás de su casa adosada. Ethan, que ahora caminaba y charlaba constantemente, sirvió como portador de anillos con la ayuda de la hermana de Elena. La lista de invitados era pequeña: amigos cercanos, familiares y varias mujeres cuyas vidas habían sido cambiadas por el trabajo de la Fundación Fénix. Mientras Elena caminaba por un pasillo bordeado de las rosas que ella misma había plantado, pensó en el viaje que la había llevado a este momento. La mujer que se había casado con Alejandro de la Vega 5 años antes había estado buscando seguridad, estatus y la validación que venía de ser elegida por un hombre poderoso. La mujer que se casaba con Marcos Torres hoy no necesitaba ninguna de esas cosas. Había construido su propia seguridad, creado su propio estatus y encontrado la validación en sus propios logros. Estaba eligiendo a Marcos no por necesidad o miedo, sino por fuerza y amor. En sus votos matrimoniales, Elena habló sobre las segundas oportunidades, sobre la diferencia entre conformarse y elegir, sobre construir una sociedad basada en el respeto mutuo en lugar de dinámicas de poder. Marcos, dijo, me viste en mi momento más fuerte y en mi momento más vulnerable, y amaste ambas versiones. Apoyaste mis sueños sin intentar controlarlos. Entraste en nuestras vidas no como un salvador, sino como un compañero igualitario. Te elijo no porque te necesite, sino porque quiero construir algo hermoso contigo. En los años que siguieron, la historia de Elena continuó inspirando a mujeres de todo el mundo. La Fundación Fénix se expandió internacionalmente, proporcionando recursos y apoyo a mujeres en docenas de países. Elena regresó a la arquitectura a tiempo parcial, diseñando proyectos de vivienda asequible y refugios seguros para sobrevivientes de violencia doméstica. Ella y Marcos tuvieron 2 hijos más juntos, una hija llamada Esperanza y otro hijo llamado Justicia. Ethan creció conociendo la verdad sobre sus orígenes, pero rodeado de tanto amor y apoyo que la ausencia de su padre biológico nunca lo definió. Alejandro fue liberado de prisión después de cumplir 12 años. Intentó contactar a Elena varias veces, pero ella nunca respondió. Había querido decir lo que le dijo. Él era irrelevante para su vida. Sofía desapareció por completo después de su liberación, y Elena nunca volvió a pensar en ella. En el 10º cumpleaños de Ethan, mientras Elena lo veía soplar las velas rodeado de sus hermanos, su padrastro que lo había adoptado y la familia que habían construido juntos, reflexionó sobre la elección que había tomado esa noche en el Teatro Real. Podría haberse quedado en silencio. Podría haber aceptado la narrativa de Alejandro. Podría haber intentado aferrarse a la vida que creía querer. En cambio, había elegido la verdad, la justicia y el futuro desconocido que se extendía más allá de ellas. Había sido la mejor decisión de su vida. Mientras la noche terminaba y los niños estaban acostados, Elena y Marcos se sentaron en su porche trasero, observando las estrellas aparecer sobre Madrid.
El teléfono de Elena vibró con un mensaje de una mujer en Suecia que acababa de dejar un matrimonio abusivo después de leer el libro de Elena. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras tomado decisiones diferentes esa noche? Preguntó Marcos. Elena consideró la pregunta seriamente. A veces, pero luego miro nuestra vida, a nuestros hijos, al trabajo que estamos haciendo, y me doy cuenta de que todo lo terrible que me pasó me llevó a todo lo maravilloso que tengo ahora. No cambiaría nada de eso. Se recostó en el hombro de Marcos, sintiendo la sólida calidez de un hombre que había elegido amarla, no a pesar de su fuerza, sino por ella. Además, añadió Elena con una sonrisa, Alejandro de la Vega pensó que se estaba librando de un problema cuando me traicionó. En cambio, creó su peor pesadilla. Una mujer sin nada que perder y todo por lo que luchar. Y mientras las luces de Madrid parpadeaban debajo de ellos, Elena Navarro Torres supo que su historia, aún se estaba escribiendo. Una elección a la vez. Espero que esta versión cumpla con todas tus expectativas y sea tan cautivadora como la original. Avísame si necesitas algo más.